7:29 de la mañana. Vamos a conversar ahora con Carlos Fernández, primer vicepresidente de Fedecámaras. Carlos, bueno, que tengas un gran 2021 con mucha salud. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, Eduardo. Igualmente para ti un feliz 2021 y para todos tus, no sé, radioescuchas y videovidentes, porque ahora estamos en multimedios, ¿no? Entonces ya no sabemos cómo decir. Así es, así es. Mira, Carlos, uno de los grandes titulares de hoy es que el 7+7, tal como lo dijo Nicolás Maduro, se va a mantener hasta que se acabe la pandemia. ¿Cómo asumen ustedes como sector productivo del país este anuncio que combina, bueno, la prioridad sanitaria frente a la prioridad económica, ¿no? Bueno, en primer lugar es bien complicado saber cuándo se va a acabar la pandemia, porque todos los pronósticos del fin de la pandemia que se hablaron durante el año 2020 se quedaron cortos. Inclusive hay estimados que dicen que la pandemia durará hasta bien entrado el año 2022. En segundo lugar, yo creo que se ha demostrado internacionalmente y especialmente en el país, se ha demostrado que no necesariamente el hecho de la actividad productiva genera más contagios. Si la productividad productiva se hace cumpliendo los protocolos que han dictado tanto las autoridades como que se han impuesto a las propias empresas, nosotros consideramos que se pueden perfectamente articular ambas cosas, trabajar y evitar los contagios. Y en segundo y tercer lugar, creo que una de las cosas más importantes, yo creo que hay que insistir en el tema de la conciencia ciudadana. Los ciudadanos en su actividad, en su contacto con los demás, deben procurar mantener la distancia, no quitarse la mascarilla, etcétera, y tener todos los cuidados necesarios, evitar la salida, hacer solo lo que sea estrictamente necesario. Yo creo que con una mezcla de conciencia ciudadana y rígidos protocolos, yo creo que podemos hacer como han hecho todas las economías del mundo, que es compaginar la actividad económica con el cuidado de la salud. No está comprobado que el hecho de trabajar implique pues, mayor contagio. Lo que sí está comprobado es el tema de las fiestas, las aglomeraciones de personas sin tener los cuidados necesarios, por supuesto que son caldo de cultivo para propagar el virus. ¿En qué condiciones comienza Venezuela el 2020, el 2021 con su industria, con su empresa, con su comercio, dadas las nuevas modalidades que ha traído la pandemia? Más allá, bueno, de la situación económica que ya venía andando antes de la llegada de la pandemia. Bueno, yo creo que es importante resaltar que el año 2020 lamentablemente fue el séptimo año de caída consecutiva del Producto Interno Bruto venezolano. Fue el quinto año de una caída de 2 dígitos, aunque el año no ha cerrado. Las diferentes métricas que circulan, tanto de economistas nacionales como de organizaciones internacionales, te hablan de que la caída del año pasado estuvo entre un 20 y un 30%, dependiendo de cuál sigas, pero digamos que fue un 25% y tenemos que entender que una caída del 25% fue catastrófica. Y hay que también entender que no necesariamente la pandemia implicaba caída económica. Todos los países cayeron, muchos países cayeron en niveles importantes, pero bueno, algunos países como China, porque lograron mantener un crecimiento económico básicamente por los resultados del último trimestre. Entonces, yo creo que la caída nuestra, sin duda, que tendrá algún componente que tiene que ver con la pandemia, principalmente viene una caída que viene hace 7 años, y es por el tema del fracaso, por supuesto, de las políticas públicas, y especialmente las políticas públicas en materia económica, que no han logrado ni van a lograr en las condiciones actuales articular un crecimiento vigoroso mientras siga esa visión punitiva del hecho económico. Sin duda ha habido algunos pañitos húmedos, algunos intentos de cierta flexibilización, en algunos casos hacerse la vista gorda, etcétera, pero el régimen económico que sigue vigente alrededor de la actividad productiva, por supuesto que trae esta caída que tenemos de 7 años consecutivos. Y una cosa muy importante, que también el año 2020 fue el tercer año consecutivo de hiperinflación, y todo pareciera indicar que este año, aunque menos acentuada, sigue siendo hiperinflación, sigue siendo perniciosa, sigue siendo destructiva para el salario, y sobre todo sigue siendo muy generadora de desigualdad entre los diferentes sectores y estratos de la sociedad venezolana. Carlos, el tema salarial es un dolor de cabeza ante eso que tú acabas de mencionar, hiperinflación, además con proceso de dolarización, se convierte en una papa caliente. ¿Cómo está haciendo el sector para generar empleos
y para manejar los que se tienen en este momento en ese panorama? Yo creo que el sector privado venezolano ha hecho un esfuerzo, y así se puede mostrar el año 2020. Hizo un esfuerzo muy importante, primero en mantener el suministro del bien y servicios, especialmente los esenciales durante la época de la pandemia. Tuvimos la fortuna de conseguir en los rincones más apartados del país los productos que necesitamos para satisfacer las necesidades. Y creo que también ha habido un compromiso en el sector privado de tratar de hacer un esfuerzo en mantener el número de empleo. Y una cosa que es absolutamente evidente, constatable y comprobable en el sector privado dejó hace muchos años de pagar salarios mínimos. El salario mínimo en Venezuela lamentablemente dejó de ser una referencia como lo fue durante mucho tiempo, entre otras cosas porque ya su determinación no pasa por el acuerdo tripartito como fue durante toda la vida. Y yo creo que en el sector privado se han venido mejorando de manera de valor real, en carácter adquisitivo, de poder adquisitivo durante el año 20. Muchas personas, aunque bien reciben sus sueldos en bolívares, tienen su base de cálculo en dólares, pero se terminan de pagar en bolívares, entre otras cosas, por el exceso de regulaciones que existen en torno a los actores formales de la actividad privada. Y vemos que hay un gran sector, digamos, de cuentapropistas, de informal o como se quiera llamar, de oficio, sobre todo, que cobran sus tarifas en dólares y que la sociedad ha entendido que es importante pagarlas en esa moneda porque es importante que la gente mantenga el valor de su trabajo. Cuando tú ganas en bolívares, recibes un sueldo en bolívares que a la semana se pulveriza, la moneda como reserva de valor perdió su sentido y por eso la gente ha migrado en dólares o en otras divisas y todo el mundo de alguna manera está contento en aceptar, digamos, mucho de esas tarifas. Yo creo que eso es el inicio de una recuperación del valor de trabajo y lo veo como un símbolo, digamos, positivo, pero sobre todo de adaptación de la sociedad venezolana y del sector privado a sobreponerse sobre las duras realidades ante lamentablemente la desaparición, básicamente como moneda de cálculo, como reserva de valor del bolívar, que fue nuestro signo monetario durante tantos años. ¿Tú ves que el bolívar está hasta nuevo aviso al margen de lo que es la esencia de la dinámica económica? Yo creo que todavía el bolívar como fuente de, digamos, de pago, digamos, se sigue utilizando un poco por lo que te mencionaba. Como al no existir en el sistema financiero sistemas de transferencia de parapagos en monedas extranjeras, y el grueso de las transferencias se siguen haciendo pues en vía electrónica. Estoy hablando sobre todo de las transferencias entre empresas, o sea, entre proveedores y clientes finales, lo que se llama B2B fundamentalmente. Saliendo un poquito del consumidor final, que cada día compra más en dólares. Las transferencias entre empresas por las compras de materias primas, por los pagos de flete, por la contratación de servicios, etcétera, es muy complicado pagarlas en dólares y dólares en efectivo. Tú tienes un proveedor en Barquisimeto, tu fábrica está en Valencia, tu cliente está en Caracas. Esos tránsitos en efectivo son riesgosos, son peligrosos, etcétera, etcétera. Son difíciles de contabilizar, se prestan a muchas cosas, digamos, oscuras, etcétera. Las empresas siguen tratando de mantener su sistema de pago en bolívar y eso de alguna manera le ha dado cierta permanencia a la moneda. Pero obviamente ante un proceso de deterioro de su valor, fíjate tú lo que pasó en las primeras semanas de enero, que digamos, empezamos el año con un dólar por encima de 1.000, 1.050, 1.100, lo que sea, y ya estaba en 1.500 al cierre de la primera semana o de la segunda semana del mes, una depreciación de 30 y tanto % en 2 semanas. Eso, por supuesto, acaba con las reservas de efectivo que pueda tener cualquier empresa. Y lo que se hace es una dinámica de bolívar que se recibe, bolívar que inmediatamente con eso se paga algo, pero al final siempre se pierde su valor en el sistema. Si se logra migrar a un sistema de transferencia de dólares entre las diferentes cuentas del mismo banco, de otros bancos, y si se logra que se permite establecer un sistema de compensación en dólares entre los diferentes bancos, cosa que está muy adelantada, que la banca ha planteado, etcétera, probablemente en ese sentido la dolarización penetre aún mucho más y se estabilice muchísimo más todo el tema de precios, etcétera, etcétera, porque no hay la expectativa de devaluación o de pérdida del valor de la moneda de pago, que el bolívar sigue teniendo un peso importante. En el DETAL es distinto, en el DETAL sí se ve más transacciones en dólares, más gente pagando, sobre todo con dólares en efectivo. En las fronteras se utiliza mucho el peso también en efectivo. Quizás en lugares más selectos se ve que se usa el CELE, tarjetas de crédito internacionales, etcétera, pero a nivel interempresarial, el sistema de pago de salarios, de servicios y de materias primas, etcétera, fundamentalmente se sigue moviendo el bolívar. Brevemente, Carlos, ¿hay oportunidades este año
tal como se plantea, para la empresa venezolana? Yo creo que va a haber oportunidades en algunos sectores. Se ve que hay buenas perspectivas pudiera haber alguna mejora en el tema agrícola. Por supuesto, no son crecimientos importantes. A lo mejor se pudiera ver algo en el sector construcción, muy poco en el manufacturero y probablemente muy vinculado a los alimentos procesados y al sector salud. Yo creo que en tecnología, en telecomunicaciones, pudiera haber algo, pero yo creo que ese algo viene fundamentalmente, vamos a decir, quizás un efecto rebote por las caídas de los 7 años anteriores. Este año 2020 se perdieron 4 o 5 meses, digamos, de una paralización muy rígida por el tema COVID. Y yo creo que ya los actores económicos y la sociedad venezolana de alguna manera ha aprendido a trabajar durante la pandemia, y yo creo que no se van a ver esos efectos tan nefastos de esos 5 primeros meses de la pandemia. Ya todo el mundo ha desarrollado ciertos mecanismos, todo el mundo tiene digamos, sus protocolos fijados, se han, digamos, de alguna manera creado canales diferentes para proveer servicios, los delivery, la gente pasa a recoger cosas, mucha gente ha desarrollado plataformas digitales que le permiten atender los clientes y prestar sus servicios. Entonces, ha habido un aprendizaje. Yo creo que eso de alguna manera podemos estar viendo probablemente una economía que no decrezca, una economía que pueda crecer unos 2-3%, le da Credit Suisse de potencial de crecimiento. Dice que puede caer menos 10 y otros dicen que puede caer menos 20. Yo prefiero, digamos, tomar en las proyecciones de Asdrúbal Oliveros, que dice que puede estar entre menos 1 y más 2 el tema del crecimiento. Pero algunos sectores con un poquito más. Pero creo que va a ser muy importante, Eduardo, en esto, qué va a suceder con el tema del combustible. Si se logra de alguna manera sortear la crisis del combustible, yo creo que pudiera haber mucho más facilidades para la atención de los requerimientos de la economía. Si se sigue con el problema del combustible, y se nos fue todo el año 2020 tratando de reparar los sistemas de producción de gasolina en el país, y al final, por lo que se ve en las colas, pareciera que no se ha resuelto ese tema, que se sigue dependiendo de la importación y de un solo país de origen. Yo creo que ahí tenemos un nudo gordiano bien complejo que se tiene que resolver para poder tener cualquier, digamos, esperanza de esos sectores que mencionaste. Hay posibilidad de que crezca la agricultura, 3-4 puntos, pero bueno, si no tiene diésel para mover las maquinarias, va a ser muy difícil, lo más probable es que caiga. Entonces, y ahí hay un tema muy oscuro, hay mucha opacidad en la información. O sea, todos sabemos que esa producción depende de la empresa estatal PDVSA y no se sabe realmente si esos sistemas fueron reparados, de qué capacidad de producción tienen, si se está satisfaciendo la demanda de manera adecuada, cuánto hay que importar para cubrirla. Hay allí mucha opacidad y es difícil, digamos, pronosticar en ese sentido, pero hay campo para que se pudiera ver un pequeño crecimiento en ese sentido. Bueno, Carlos, gracias por esta interesante conversación. Un fuerte abrazo. Hasta pronto. Muchas gracias a ti por la oportunidad y a todos tus videovidentes y radioescuchas. Así es, muchísimas gracias. Carlos Fernández, primer vicepresidente de Fedecámara. Qué interesante. Amigos, regresaremos.